Saludos, amados hermanos. Jesús es el Cristo. Damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesús, quien es el Cristo, que nos permite este nuevo día, que nos permite podernos seguir reuniendo. Vamos a orar. Hemos tenido un tiempo de oración, un tiempo de alabanza, donde hemos estado glorificando y exaltando a nuestro Señor y Salvador Jesús, quien es el Cristo. Así que, mis amados, en esa misma disposición vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos da de podernos reunir, Señor, como tu iglesia, Señor, aquí en Caldas, Antioquia, Señor. Gracias, Padre, porque somos parte de ese cuerpo, Señor, donde la cabeza es Jesús el Cristo, Señor. Gracias, Dios, porque nos permite, Señor, poderte dar el culto en espíritu y en verdad, Señor, ya con un conocimiento y una fe clara, Señor, de cómo es que realmente nos presentamos delante de ti, Señor. Padre, gracias porque todo lo hacemos dentro de Jesús el Cristo, Señor. Y oramos, Señor, para que en este momento, Señor, sigas hablando a cada uno de nosotros, Señor, como lo vienes haciendo, Padre. Que tu evangelio, Señor, que es Jesús el Cristo, siga penetrando en cada uno de nosotros, Señor. Y que a través de nosotros, estos siervos, Señor, inútiles, Padre, entonces podamos seguir testificando, Dios, en todo lugar donde nos permitas estar. Testificar que Jesús es el Cristo, Señor. Que nuestros labios, Señor, se sigan abriendo para predicar, Señor, para glorificar tu nombre, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias por lo que vienes haciendo en esta iglesia, Señor. Gracias por lo que vienes haciendo en la iglesia que cree que Jesús es el Cristo a nivel mundial, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que hay una iglesia, Señor, que cree fielmente que Jesús es el Cristo, Señor, y que está siendo direccionada, guiada, llena por tu Santo y bendito Espíritu. Que está, o mejor estamos en una obediencia, Señor, en un deseo, Padre, de poder cumplir con el pacto de la evangelización mundial. Oramos, Señor, por esa unidad de tu iglesia, Señor. Que sea tu Santo y bendito Espíritu el que nos esté uniendo, el que nos esté guiando, el que nos esté direccionando, el que nos esté recordando todo lo que Jesús el Cristo dijo que teníamos que hacer, Señor. Y que, Padre, esta fe de creer que Jesús es el Cristo nunca nos vaya a faltar, Señor. Gloria al Señor. Que nuestra mirada, Padre, como iglesia siempre esté puesta en Jesús, quien es el Cristo, Señor. Él es el único, Señor, merecedor de honra y gloria, Padre. Gracias, Señor. Recibe, Dios, toda la honra, recibe toda la gloria, recibe toda la exaltación, la alabanza, el poder, Señor, porque todo es tuyo, Señor, todo te pertenece, Padre. Así es. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo, oramos, Señor. Padre, en este momento, Señor, clamamos para que seas tú, Señor, por medio de este siervo, Señor. Padre, seas tú hablando, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Sí, Señor. Que no sea yo en mi humanidad, Señor, ni en mis emociones, Señor, sino que seas tú, Padre, a través de tu Santo y bendito Espíritu, el que hable a cada uno de nosotros, Señor. Y que nuestros ojos y nuestros oídos se abran, Señor, para estar cada vez más dispuestos, Señor, a aferrarnos, a creer más que Jesús es el Cristo y a estar en obediencia permanente, Señor. Así es. Muchas gracias, Dios. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, mis amados, damos, como dije ahorita, gracias a nuestro Señor y Salvador Jesús, quien es el Cristo, que nos permite seguirnos reuniendo. Que bien sé que estamos constantemente escuchando, mirando las Escrituras, mirando el material que tenemos, estamos escuchando grabaciones, todas con el Evangelio que Jesús es el Cristo, porque hay un deseo en cada uno de nosotros de seguir entonces siendo llenos, seguir siendo afirmados
en esta fe, porque realmente reconocemos que es que necesitamos el Evangelio que Jesús es de Cristo todos los días de nuestra vida, en la vida misma de Dios. Necesitamos depender exclusivamente de Él. Y el Evangelio que Jesús es de Cristo, entonces fue un misterio que estuvo oculto desde tiempos eternos, pero que ahora ha sido manifestado a todos. Sí, nosotros hoy tenemos ese privilegio de que se nos haya revelado esta verdad del Evangelio eterno de Dios, que es Jesús de Cristo. Y claro que oramos para que podamos entonces darle el valor que realmente requiere, y que esta revelación haya llegado a nuestra vida. Es el poder de Dios, el Evangelio para salvación, a todo el que cree. Y poder de Dios para salvación, ¿por qué? Reconociendo entonces en qué estado estábamos. Estábamos separados de Dios, estábamos en el pecado. No creíamos realmente que Jesús es de Cristo. No conocíamos, no creíamos el pacto de Dios, no creíamos, no conocíamos la palabra de Dios. Y todo esto habla de Jesús de Cristo. Ese es el pecado, no creer de la manera correcta. Y por ende estamos bajo el dominio de Satanás. Estamos en una condición de maldición. Por eso hay que dar este valor que realmente merece, que se nos haya entonces revelado el Evangelio que Jesús de Cristo a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque es que, repito, es el poder de Dios para salvación. ¿Y qué es la salvación? Es salir de Satanás, es salir del pecado y es encontrarnos con Dios. Y todo esto no depende de nosotros, no depende de qué tan bien nosotros nos comportemos ética o moralmente, de qué tanto se sirva en una o X congregación, sino que realmente se crea en qué condición estaba y que crea realmente a esa respuesta, solución que Dios dio a mi vida. Esto es el Evangelio es que Jesús es el Cristo. Esta tiene que ser nuestra fe, esto tiene que ser nuestro diario vivir, esto tiene que ser nuestro diario compartir. ¿De qué tenemos que hablar nosotros en la calle? De que Jesús es el Cristo. Esto es el evangelismo, ir a dar esta respuesta precisa y correcta afuera. Se habla de muchas cosas afuera, en la calle, pero lo que se tiene que hablar es esto. Por eso esto no lo puede hablar cualquiera. Aún los que se congregan, aún los que escuchan que Jesús es de Cristo, les queda difícil hablar de que Jesús es de Cristo, porque no está la revelación en sus vidas, porque no está creído. Entonces no pueden dar esa respuesta. Por eso la necesidad de que nosotros podamos cada vez afirmarnos más, afianzarnos más en esta fe, para ir a hacer el evangelismo de la Biblia. No es simplemente que se manden, venga vamos, ¿quiénes quieren ir? No, realmente se tiene que ir, pero con la fe de creer que Jesús es de Cristo. Cada uno de nosotros tiene esa obligación si tiene la fe. Si no tienen la fe, entonces es normal que sigan haciendo o llevando la vida común y corriente. Pero el Evangelio de la Biblia se nos revela para que podamos, a través de esta fe, hacer el evangelismo de la Biblia. Y también para que podamos cumplir con la evangelización mundial. Y la evangelización mundial entonces es clara, hay que dar el testimonio en toda la tierra. ¿Qué testimonio vamos a dar? Que Jesús es el Cristo. Por eso la necesidad de que nos llenemos de este evangelio todos los días, para que lleguemos a un nivel donde no hablemos sino de evangelio. Claro que cuando nos miramos hablamos mucho del evangelio, que Jesús es el Cristo aquí, en este lugar, o en unos lugares donde estamos con personas que comparten esta misma fe. Pero afuera, ¿qué estamos hablando? Afuera, ¿qué estamos diciendo? ¿Cómo estamos viviendo la fe? Entonces es necesario que sigamos entrando más. Como dije, hasta que todo lo que nos salga de nuestros labios sea esto: Evangelio que Jesús es el Cristo. 24 horas que tiene el día, no sé cuántas horas podamos estar de pie, con cuántas personas podamos hablar diariamente, ¿sí? Pero si nos examinamos uno a uno, entonces el 98% de lo que hablamos con las personas es algo diferente a esta fe de creer que Jesús es el Cristo. Se puede hablar de lo cotidiano, de lo que pasa a diario en nuestros lugares de trabajo, de lo que pasa a nivel país, de lo que pasa a nivel mundial, de lo que se logra ver por el Facebook, de lo que se logra ver por la televisión, o de lo que se escucha por la radio. Y de eso se habla, pero eso es lo que la gente afuera no necesita escuchar. Lo que necesita escuchar la gente es este evangelio que Jesús es de Cristo.
pero necesitamos llenarnos nosotros para ir a hacer ese evangelismo. Como dije ahorita, no es que nos preparemos para ir, un grupo de personas a un lugar, y entonces tomamos un barrio, tomamos una vereda, tomamos un municipio, una ciudad, un país. No se trata tanto de eso, se trata es de qué hay en mi corazón, cuál es el deseo que yo tengo de ir a cumplir con la evangelización mundial. ¿Sí? Por eso es necesario que esta revelación llegue a mi vida. Ya sabemos, nos fue revelado, necesitamos creerla. Necesitamos creer que Jesús es el Cristo y vivir creyendo que Jesús es el Cristo. De esta manera hacemos el evangelismo de la Biblia. De esta manera podemos cumplir con la evangelización mundial. Nadie de nosotros puede dar lo que no tiene. Si yo no tengo esta fe de creer que Jesús es el Cristo, yo no puedo ir a hacer el evangelismo de la Biblia y tampoco puedo hacer la evangelización mundial. Puede que tenga conocimiento, puede que tenga unos versículos memorizados, pero es que yo estoy convencido que realmente no es así. Hay que ir llenos de lo que la humanidad afuera necesita. La gente afuera está necesitando mercados, está necesitando medicamentos, está necesitando ropa, pero lo que realmente necesita, entonces no lo conoce. Y muchos están supliendo esa necesidad de mercados, de ropa, de medicamentos, ¿sí? Pero es que eso no les da salvación. Lo que necesitan es realmente conocer en qué estado está, creer a ese estado y poder salir de ese estado. Por eso es que es necesario que esta iglesia, particularmente en Caldas, entonces se afiance más para poder obedecer. Y será natural que nosotros estemos compartiendo este evangelio que Jesús es de Cristo si lo creemos. Hebreos 12:2 nos lleva también a lo mismo, ¿sí? Que es que si yo creo que Jesús es el Cristo, creo que Él lo consuma absolutamente todo. Entonces me lleva a que mi mirada tiene que estar puesta en Él. Soy un convencido de que si yo estoy mirando siempre la cruz, entonces voy a estar siempre con el deseo de cumplir con el evangelismo y la evangelización mundial. Siempre voy a estar con el deseo de seguirme llenando. Es que es a través de lo que Jesús el Cristo hizo en la cruz, ¿sí? Fue a través de su muerte, fue a través de su resurrección, donde hoy nosotros tenemos esa salvación, una salvación que si somos conscientes con nosotros mismos es inmerecida. Nosotros merecíamos morir en la condición en que estábamos, pero Dios tuvo misericordia de nosotros, nos reveló a su Hijo. Su Hijo Jesús el Cristo fue a la cruz, tomó nuestro lugar, murió y resucitó. Pero ¿qué muerte tuvo? Derramó toda su sangre, ¿sí? Para que nosotros hoy entonces saliéramos de ese pecado, saliéramos de Satanás y estuviéramos con Dios, para que viviéramos el Emmanuel. ¿En dónde tiene que estar mi mirada? ¿Sí? En Él, en el Cristo. Todos estos días ustedes me han escuchado y yo también creo que personalmente les he dicho a varios la necesidad de que nosotros nos examinemos, la necesidad de que nosotros realmente podamos darle el valor que merece esta obra de Cristo, le podamos dar, nos podamos rendir ante Él y podamos reconocer que es que lo necesitamos, que es que sin Él no somos nada, que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver acá en la salvación, que nosotros no somos los protagonistas de la evangelización mundial ni el evangelismo, que todo es de Dios, que le pertenecemos a Él, y que si nosotros realmente llegamos al punto de verlo como lo que Él es, fácilmente será natural que podamos obedecerle a Dios. Y la obediencia se va a mostrar a través del cumplimiento del pacto de la evangelización mundial. No podemos, nosotros no somos una iglesia que fue levantada para que esté encerrada en 4 muros, ni para que esté cómoda, ni para que solamente venga los días que tienen que venir a congregarse o a salir, sino para que realmente podamos cumplir con el trabajo que Jesús el Cristo mismo hizo. Es que Él es el Evangelio, y Él mismo hizo el evangelismo, y Él mismo enseñó a hacer el evangelismo, y Él mismo mandó a hacer el evangelismo, y Él mismo mandó a hacer la evangelización mundial. Y la iglesia primitiva lo hizo. ¿Con qué lo hizo? Con la fe de creer que Jesús es el Cristo, con la mirada puesta en Él, en obediencia. Y claro que tuvieron realidades, situaciones difíciles, complicadas, muy complicadas. Yo creo que ninguno de nosotros ha pasado por ahí. Y sin embargo,
no estimaron preciosa su vida para poder avanzar, para poder seguir testificando que Jesús es el Cristo, porque realmente le dieron el valor que merece ese sacrificio de Jesús el Cristo. O sea, realmente recibieron esa vida de Dios para vivir para Dios, y eso es lo que nosotros entonces necesitamos. Y a través de estar viviendo esta fe, de estar anhelando escuchar todos los días el Evangelio, que Jesús es el Cristo, vamos a avanzar. La fe viene es por el oír. ¿Y qué tenemos que oír? Que Jesús es el Cristo. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días, eso tiene que ser una necesidad. Vamos al mensaje de hoy. Y vamos a mirar Mateo 9:3, un solo versículo que hay allí. Y también como todo, para mí el Señor sigue hablando mucho a mi vida. Y espero que también hable a la vida de ustedes. Mateo 9:13 dice: y pues, y aprender lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Repito el versículo: y pues, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Miré estas partes en varias versiones. En la Reina Valera dice y pues. En la Nueva Traducción Viviente dice vayan. ¿Sí? En la Biblia de las Américas dice mejor vayan. ¿Sí? Y en la traducción lenguaje también dice mejor vayan. Reina Valera dice aprender lo que significa. NTV dice aprendan el significado. Biblia de las Américas, aprendan lo que significa. Y TLA dice traten de averiguar lo que Dios quiso decir. Aquí cuando uno mira este versículo nomás y esta parte de y pues, eso es una orden. Eso es una orden lo que está dando Jesús el Cristo ahí. Vayan pues, es que hay que ir. Hay que ir realmente a averiguar qué es lo que significa misericordia, porque Él está mandando a que se tenga ese significado. ¿Será que no se conoce realmente lo que es la misericordia? ¿O solamente vemos la misericordia de Dios en nosotros y ya? Recibimos misericordia de Dios y Dios es misericordioso. Y hablamos de la misericordia de Dios, pero realmente, ¿qué es lo que Él está mostrando a través de esto? ¿Por qué Él envía a decir esto? Vayan y aprendan esto. ¿Sí? ¿Por qué es que se vive tanto sacrificio, tanto holocausto, pero no se conoce la misericordia de Dios? ¿Por qué se vive tanto en mis fuerzas? ¿Por qué me quiero mostrar? ¿Por qué quiero cansarme? ¿Por qué quiero esforzarme? Pero no conozco realmente lo que significa la misericordia. Y no, la misericordia no es mía. La misericordia no es de ninguno de ustedes. La misericordia es de Dios. Y por eso Él envía claramente a averiguar. Vaya, averigüen esto. Es necesario que se sepa esto. O sea, 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificios. ¿Y qué más dice? Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Lo que más está pidiendo Dios es que realmente se conozca a Dios. Que se conozca de Él. Y no podemos conocer a Dios si realmente no conocemos quién es Jesús el Cristo. ¿Cuál es esa obra que Jesús el Cristo hizo? No es solamente que si yo repitamos que Jesús es el Cristo, que repitamos Dios, Dios hermoso, Dios papacito, o sea, como le dicen la gente para expresarse a Él. Hasta Diosito le dice. Es que yo tengo que conocer realmente quién es Dios, y no puedo conocer a Dios si no conozco a Jesús el Cristo. El que ha visto al Hijo, entonces ha visto al Padre, dijo Jesús el Cristo. ¿Sí? Tanto tiempo predicando de que Jesús es el Cristo y entonces la ve por ningún lado. ¿Sí? Misericordia proviene del latín misere y significa miseria, significa necesidad. Y la otra palabra ia significa o expresa hacia los demás. ¿Sí? Misericordia entonces, miseria, necesidad y expresa hacia los demás. ¿En qué estado estaba yo? ¿Sí?
¿cuál era entonces mi necesidad? Es que Dios vio mi necesidad. Dios está viendo la necesidad del ser humano. Y no es lo económico, no es la salud, no es lo familiar. ¿Cuál es la necesidad del ser humano en realidad? ¿En qué estado está el ser humano para que entonces se necesite la misericordia? ¿Por qué Jesús de Cristo está diciendo vayan y aprendan? ¿Qué es lo que significa la misericordia? ¿Qué es lo que Dios quiere? Misericordia. Es que no es solamente como dije ahorita, es que yo creo que Jesús de Cristo y me paro y me siento a esperar. O espero el culto, o espero el movimiento de la palabra. Hay que ir hacia los demás, hay que expresar esto hacia los demás, hay que mirar al ser humano afuera en el estado en el que está. Nosotros estábamos en ese estado, separados de Dios en el pecado, gobernados por Satanás. La misericordia de Dios vino sobre nosotros. ¿Sí? Miremos unos textos de Deuteronomio, aquí hay varios textos que voy a ver si los leo todos o le voy diciendo para que lo puedan mirar en sus casas. Deuteronomio 4, 30 al 31. El que habla de misericordia es el 31. Dice así: cuando estuvieres en angustia y te alcanzaran todas estas cosas, mire, si en los posteros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, vayan escuchando estas partes, porque misericordioso Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Aquí está hablando de misericordia y está hablando de que su Dios, nuestro Dios, es misericordioso, pero el 30 está diciendo, entonces hay que reconocer el estado en el que está. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaran todas estas cosas, si en los posteros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, entonces viene la palabra misericordia. ¿Sí? Él es misericordioso. Y entonces no nos va a destruir. ¿Sí? ¿Qué es lo que realmente está mostrando Él? ¿Cuándo es que se va a tener misericordia? ¿Cuándo tiene misericordia ante nosotros? Claro, cuando se nos ha revelado el estado en el que estamos y cuando se nos ha revelado la respuesta, solución para salir de ese estado, cuando se reconoce que entonces yo he pecado, que es que yo necesito caer ante Dios, como pasó en Hechos 2:36 por la predicación de Pedro. 3,000 se están convirtiendo porque están diciendo que sus corazones entonces se compusieron, ¿sí? Por la predicación del Evangelio, que Jesús es el Cristo, les fue revelado a ellos el estado en el que estaban, pero también les fue revelada la respuesta, solución. Proverbios acá en el capítulo Proverbios 28 versículo 13, dice: el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Qué dice? Mas el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Lo repito: el que encubre sus pecados no prosperará, mas al que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Ahí está siendo claro, la misericordia va a llegar es cuando yo realmente reconozco mi estado, creo a la respuesta, solución, ¿sí? Llega la misericordia de Dios. Salmo 51:2, ese texto es muy conocido. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Miren que si se está necesitando esa misericordia de Dios, y llega la misericordia de Dios, pero habiendo entonces que, repito, reconociendo mi estado. La gente habla de misericordia, no, es que Dios es pura misericordia, y Dios en su misericordia va a tener compasión de fulano, de perano, pero no, es que se tiene que cumplir con un requisito. Tiene que haber un arrepentimiento, y el arrepentimiento no está en mí si yo no conozco mi estado. Muchos hoy se arrepienten de lo ético y lo moral, entonces ahí está la misericordia de Dios. No, se tiene que reconocer cuál es el estado. Se tiene que reconocer realmente que estaba separado de Dios en el pecado y gobernado por Satanás, y creer, dice, y apártese. No quiere decir que ahora usted recibió entonces la absolución y usted va a seguir viviendo como quiera. Por eso lo que decía ahorita del valor de la sangre de Cristo, es que realmente si yo he creído, entonces está la misericordia de Dios. Es que es de Dios la misericordia y viene
viene realmente al que cree. Los que no creen, no. Por más que le digan Dios es misericordia y por más que tengan los versículos en su mente, aquí se está hablando claramente que hay un reconocimiento de la falta, no lo ético, lo moral, repito, de una falta que es en la que el ser humano nació desde que Adán transgredió el pacto de Dios y desde que toda la humanidad ha estado siempre, ¿sí?, separada de Dios en el pecado y gobernado por Satanás. Otros textos que ustedes pueden mirar en sus casas: Salmo 86:15, Salmos 103:17. Son muchos textos, pero vamos a mirar unos cuantos. Lamentaciones 3:22-23, Joel 2:13. Aquí hay otro texto que conocemos mucho, miremos acá Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Sí? Nótese pues, no depende del que quiere. Es que yo quiero la misericordia de Dios para mi vida. Ore, hermano, por mi familia, a ver si tiene misericordia Dios de ellos. ¿Sí? No se trata de eso, aquí está diciendo claramente, no depende del que quiere, es Dios realmente, la misericordia es de Dios, ni del que está corriendo, al que más corra, al que más da, al más dadivoso, no, Señor, dice, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Sí? Es Dios realmente el que está dando misericordia, el que tiene misericordia, porque es que realmente Él sabe quién va a creer a esa hora de Cristo como se tiene que creer. No es simplemente que es que creo hoy porque salí en el culto y qué palabra y lloré y pataleé y escuché cosas que no sabía. No, es que tiene que haber, repito, un arrepentimiento genuino, un cambio de vida. Cuando la misericordia de Dios viene a nosotros, viene ese evangelio revelado a nuestra vida para que nosotros lo creamos. ¿Cuál evangelio? Es Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Viene a mi vida para que yo lo crea. Y claro que si lo creo, tiene que haber una transformación. Entonces, no puedo seguir yo viviendo el pecado, no puedo seguir yo viviendo un gobierno de Satanás, no puedo yo seguir viviendo una separación de Dios. Estoy con Dios en el culto y ahora entonces estoy sin Dios. El Emmanuel está en nosotros para que lo vivamos. Tito 3:5, también lo pueden leer en sus casas. Hebreos 4:16. Miremos esta otra. Primera de Pedro en el 1:3. Primera de Pedro 1:3. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Cristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesús el Cristo de los muertos. Eso es un versículo que no es para memorizar. La religión lo memoriza. Es un versículo que está aquí para los que creemos que Jesús es el Cristo, sea en nosotros evidencia. Aquí se está glorificando a Dios Padre en el nombre realmente de Jesús el Cristo, y dice, se reconoce que según esa grande misericordia nos hace renacer, nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por quién? Por la resurrección, lo que miramos ahorita de Jesús el Cristo. Si resucitó fue porque cumplió con la obra de Cristo. ¿Sí? Renacidos realmente con esa esperanza viva. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros con esa esperanza viva? Vamos a ir mirando a través del mensaje hoy. ¿Qué es lo que Jesús el Cristo mandó a decir cuando dijo vayan y averigüen? Y pues, y averiguar qué significa misericordia quiero. Otro texto, primera de Pedro 2:10. Entonces dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia,
pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Éramos pueblo anteriormente? No. ¿Éramos hijos de Dios anteriormente? No. ¿Éramos iglesia? No. No éramos nada, polvo. Pero por misericordia de Dios se ha alcanzado esta misericordia. Por misericordia de Dios entonces somos pueblo. Amén. Somos hijos, somos la iglesia. Por pura misericordia. Pero reconociendo entonces que teníamos y reconociendo que necesitamos seguir unidos a Él. Las Escrituras también dicen que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, y realmente son nuevas cada mañana, y si nosotros somos agradecidos con el Señor, nuevas son cada mañana, porque diario nosotros estamos ahí en el pacto, creyendo que Jesús es el Cristo, con el deseo de entrar más, con el deseo de servir más, con el deseo de estar avanzando más. Esas misericordias siguen estando sobre nosotros. La misericordia de Dios viene entonces para que el ser humano pueda reconocer dos cosas. Primero, como dije ahorita, su estado, un estado de maldición, y para que también entonces se pueda arrepentir de corazón, no arrepentir de labios para afuera, para que haya un arrepentimiento genuino. Y claro que si se crea la respuesta solución, entonces se puede salir de este estado de maldición. ¿Cuál es el estado de maldición? Entonces lo conocemos. 3 problemas. La separación de Dios. El hombre se ha separado de Dios por el pecado y por la influencia de Satanás, por el gobierno de Satanás. Génesis 3:7, 23 y 24 muestran la separación. Génesis 3:6, el pecado. Y Génesis 3:1, entonces a Satanás. Todo esto vino ¿por qué? Por la incredulidad. ¿Sí? Es que hay que recordar que a Adán se le dio una palabra, se le dio el pacto de Dios, y que Adán entonces fue hecho a la imagen de Dios, y que Adán vivía con Dios, que fue tenido como hijo, como rey, ¿sí? Gobernaba sobre toda la creación de Dios, y a este que tenía todo con Dios, entonces le está dando el pacto de Dios. ¿Por qué se le está dando el pacto de Dios? Porque realmente necesitaba aferrarse a Él para seguir viviendo. ¿Y qué es el pacto de Dios? ¿O quién es el pacto de Dios? Es la palabra de Dios, es el verbo de Dios, es Jesús el Cristo. Este es el pacto de Dios, y este es el pacto que se nos ha dado hoy a nosotros, que creamos que Jesús es el Cristo. ¿Esto qué es? Misericordia de Dios. Es la misericordia de Dios que nos fue revelada. Y sigue estando la misericordia de Dios en nosotros para que sigamos creyendo. No es para que simplemente crea hoy y ya. No, necesito creer todos los días. Esta es la respuesta, solución que Dios está dando al ser humano. Y la dio también entonces en Génesis 3:15. Este hombre entonces tenía el pacto de Dios, pero ya sabemos los 3 problemas. Ahora, para esos 3 problemas, ¿qué respuesta, solución está dando Dios? Génesis 3:15, la simiente de la mujer. Ya ustedes conocen muy bien los textos. La simiente de la mujer. Isaías 7:14, entonces ese niño que viene de virgen, ¿sí? Isaías 53:5-6, entonces el que va a cargar el pecado de nosotros. Génesis 3:15, entonces muestra que viene el verdadero rey para derrotar a Satanás. Isaías 7:14 muestra que viene el verdadero profeta para resolver el problema de la separación. Isaías 53:5-6 muestra entonces que viene el verdadero sacerdote a resolver el problema del pecado. Hebreos 2:14, vamos a mirar entonces el cumplimiento. Son textos que estamos viendo muy seguido, ¿sí? Muy seguido, que espero realmente los estemos viendo también en nuestros lugares, los estemos compartiendo. Esta es la respuesta, solución de Dios a nosotros. No se tome nota solamente por tomar, sino porque realmente hay que ir a las Escrituras. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir
por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesús el Cristo, entonces, resolviendo el problema de quién, de Satanás. Hebreos 10, 19 y 20 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús el Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él abrió a través del velo, esto es, de su carne, resolviendo el problema de la separación. ¿Quién? Jesús el Cristo. Y Hebreos 9:12, entonces dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Obtuvo eterna redención. ¿Qué ocurrió? Se resolvió el problema del pecado, el verdadero sacerdote. Si ve que entonces la misericordia de Dios está desde que el mismo hombre entonces le ha fallado a Dios, ha quedado en ese estado, y es Dios el que va a mostrar su misericordia del que Él quiere, ¿sí? Y al que Él quiere le está mostrando entonces el estado en el que queda, para que pueda también creer a la respuesta, solución que le está siendo mostrada, revelada por Él mismo. Jesús el Cristo dijo: nadie puede ver al Padre sino el Hijo, y nadie ve al Hijo sino el Padre y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Amén. Es la misericordia de Dios al que quiere, al que quiere, pero realmente nosotros estamos dentro de esa misericordia de Dios. Entonces no desaprovechemos realmente ese privilegio que tenemos. ¿Dónde es que va a radicar todo esto? Ya conocemos hasta dónde creemos que esos tres problemas quedaron resueltos, ¿sí? Prácticamente cada día estamos viendo esto, vemos esos puntos de los tres problemas y la respuesta a solución. Hablamos del pacto, hablamos realmente del estado de maldición de la humanidad, de esa respuesta a solución para la humanidad. Diario estamos mirando esto, estamos mirando el Evangelio que es Jesús de Cristo. Pero ¿dónde es que realmente tenemos que llegar a creerlo? Esto radica en que creamos, que vivamos creyendo. El texto de Juan 20:31, usted sabe que está hasta memorizado. Y prácticamente todos los que tienen que ver en evangelización mundial, ese texto lo tienen memorizado. Pero es que ahí finaliza diciendo: para que creyendo. Esto es todos los días. Yo tengo que creer todos los días que Jesús es el Cristo. El texto inicial en Mateo 9:13 es lo que estábamos viendo, que decía: vayan y aprendan lo que significa misericordia quiere. Entonces, cuando vuelvo al punto, miro mi estado en el que estaba y en el que ahora estoy, ¿yo qué tengo que decir y qué tengo que reconocer? Es que Dios tuvo misericordia de mí, y es que Dios sigue teniendo misericordia de mí. Pero es que aquí hay un llamado de atención, es que le está diciendo: vayan pues. Es que esto es lo que se tiene que averiguar. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero, ¿sí? Ya sabemos que la misericordia es de Dios, lo estamos viendo a través de las Escrituras, pero es que Él quiere esa misericordia también de nosotros, ¿sí? Hay un llamado de atención, hay una orden que Dios está dando. ¿Qué estamos haciendo hoy en día? ¿O qué veo yo que está haciendo mucha gente hoy en día? Vamos a mirar, mostrado. Entonces muchos pueden estar hoy haciendo muchas cosas, ¿sí? Pueden estar entonces corriendo mucho, aún tomándose muchas fotos en diferentes partes, en diferentes naciones, con una gran multitud de personas o con pocas personas, mostrando aún abundancia de comida. También veo que se está corriendo y se desea estar en grupos representativos en esta tierra, pero también veo que entonces se habla de muchos sacrificios para hacer la evangelización mundial. No, usted no sabe cuánto me costó venir aquí. Me conseguí una plata prestada, por allá unos me dieron, de verdad le estaba pidiendo, me dieron. Tuve que vender una cosa, tuve que vender la otra, y dar esos testimonios, ¿sí? Sacrificios, que Dios no quiere eso, ¿sí? Es que no son los sacrificios, no es que usted y yo corramos mucho,
no es que nos gastemos hasta el último peso, no es que nos esforcemos demasiado, no es que donde usted vaya entonces esté siempre con un grupo de personas y usted quiera participar de ese grupo de personas, porque si no ahí no puede, si no es ahí no va a ser la evangelización mundial. No es que usted tenga muy memorizado las lecciones y las pueda dar al pie de la letra, o que usted pueda predicar con denuedo. No es una persona como tal, un pastor X representativo que es el que hay que escuchar porque solamente él tiene la razón. Es que se necesita conocer cuál es esa misericordia que Dios está pidiendo en nosotros. ¿Sí? Es misericordia lo que Dios está pidiendo. Usted y yo podemos ir a otros lugares y nos van a esperar y nos reunimos en ese lugar 2, 3 días, 8 días encerrados en un lugar donde estamos escuchando lo mismo, el mismo equipo que vienen escuchando por las redes constantemente. Pero afuera, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con la gente afuera? Y puede que con ese equipo que vaya usted salga y haga el evangelismo afuera. Pero ¿qué hay dentro de usted realmente? Es salir y tomar fotos, es salir y mostrar que está haciendo algo. Eso es lo que está pidiendo Dios. Dios no está pidiendo eso. Es que lo que está pidiendo es que miremos realmente a la gente afuera cuál es el estado en el que están. ¿Sí? No es tanto que usted y yo nos veamos con los hermanos de la misma evangelización mundial y abrazo va y abrazo viene. ¿Y cuánto hace que no lo veía y tomémonos la foto para guardar, para subir por el Facebook? Eso no tiene ninguna validez. Eso se podía hacer, sí, pero eso no tiene validez para la salvación de las almas. Por eso es que estamos fallando. Es la misericordia lo que Dios está... Vayan, averigüen qué quiere decir misericordia quiero, y no lo que están haciendo. Por mucho que repitan, por mucho que se esfuercen ustedes, por mucha plata que estén gastando, ¿qué significa realmente la misericordia? Esa misericordia que Dios tuvo por mí, esa misericordia que Dios sigue teniendo por mí, es la que la gente afuera necesita. Que se mire el estado de maldición en los que ellos están, que yo pueda sentir ese deseo de compartirles, de sentir realmente lo que ellos están sintiendo que yo sentí, de verlos a ellos realmente en la condición en la que yo estaba. Es que ahora estoy en una condición diferente, pero por misericordia de Dios, no porque sea mejor que ellos, o no porque haya sido mejor que ellos, estoy en una condición diferente, es porque Dios tuvo misericordia de mí. Entonces vayamos con esa misericordia afuera. Jesús es Cristo, entonces, ¿qué fue lo que hizo? Él está mandando, vayan y averigüen. ¿Por qué? Porque es que Él realmente lo hizo. La misericordia es de Él. Vamos a mirar unos textos aquí que Él mismo, Jesús es Cristo, hizo. Mateo 20, 28. Mateo 20, 28, ¿qué dice? Mateo 20, 28 en la... Bueno, si quiere leerla usted, hermano Villada, ahí yo la leo acá enseguida. Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y esta Reina Valera dice, como el Hijo... esa es la misma Reina Valera. Sí, señor. Ahí está. Entonces, Mateo 20, 28, ¿qué está diciendo? Jesús el Cristo, ¿a qué vino? A servir. ¿Y vino a qué más? A dar su vida en rescate por muchos. Amén. No está la misericordia de Dios mostrada en él. ¿A qué fue que vino? A montar un equipo de discípulos, a levantar iglesias, a levantar entonces ministerios en diferentes lugares, a que lo siguieran muchas multitudes, a tomar fotos y a compartir. No, a eso no vino. Está diciendo claramente, vino fue a servir. Lo contrario de hoy, lo que quieren los pastores hoy en día es que les sirva, que les corra, que no se les lleve la contraria, que si están equivocados hay que dejar que sigan equivocados porque no aceptan corrección de los menores, ¿sí? Porque solamente ellos son los ungidos. Todo lo contrario. Pero acá el Cristo, el dueño de todo, el que va a la cruz, el que muere, resucita, el que cumple con la obra 100%, dice, es que yo vine a servir. Porque es que es dando la vida, donde se van a rescatar esos muchos. Y literal dio la vida, derramó su sangre. Ahora miramos entonces cómo miramos esta parte de nosotros, los creyentes, los que decimos que Jesús es de Cristo, los que creemos que Jesús es de Cristo. A ver si está la misericordia en nosotros.
Lucas 4:43. Entonces, aquí también se muestra a Jesús en Cristo haciendo algo que nos enseña también. Lucas 4:43 dice: pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. ¿Sí? Reitero, ¿a qué vino Jesús en Cristo? Y miren que milagros ocurrieron, señales ocurrieron, prodigios ocurrieron, alimentación de 5,000, alimentación de 4,000, y la gente que decía, Señor, te seguiré a donde tú quieras que vaya. Ah, claro, ¿qué le dice al Señor? Jesús es Cristo, ustedes me siguen porque le llené la barriga, no porque han creído realmente que yo soy el Cristo. Entonces, ¿qué decía él? Que él vino fue a anunciar el evangelio. Amén. Este evangelio, porque el evangelio es el mismo, que Jesús es el Cristo. Y no solamente entonces me ubico en un solo lado, es que en toda parte se tiene que dar este testimonio de que Jesús es el Cristo. No es que llegue a un lugar y me encierre allá, no, es que Dios tengo, si voy a ir, vaya y apropiese de ese corregimiento, de esa vereda. Y claro que se necesitan unas personas que puedan hacer el trabajo. Y usted para eso también las escrituras dicen, hagan discípulos de Jesús el Cristo. Amén. Si usted es un discípulo de Jesús el Cristo, ese discípulo se encarga de ese lugar donde está. Pero si usted es un discípulo de ese pastor, ese discípulo vive siempre pegado a ese pastor. Y lo que el pastor diga, el discípulo va a hacer. Porque le pertenece al pastor, no le pertenece al Cristo. Así es. Muy diferente. Entonces se ha tergiversado todo esto. No, lo que el pastor diga. Y como el pastor diga, no, Jesús el Cristo vino a anunciar este evangelio en todo lugar, porque Él es el evangelio. Ahora repito, ahora lo miramos en nuestro lugar, a ver qué vamos a hacer con lo que Él mismo hizo. Lucas 19:10. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino ¿qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí estábamos nosotros, perdidos. ¿Quién nos buscó? Jesús el Cristo. ¿Sí? A eso vino el Hijo de Dios, a eso vino Jesús el Cristo. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Sí? ¿A qué vino el Cristo? Entonces, a esto, a cumplir realmente, a salvar al mundo, lógicamente que a todo el que cree. Juan 10:10, Juan 10:10, conocido también ese texto. Entonces Jesús el Cristo vino ¿para qué? Para que todos los que hoy creemos tengamos vida y para que tengamos esa vida en abundancia. ¿Cuál vida? Tenerlo a Él. Él es la vida. Amén. Es tenerlo a Él y tenerlo en abundancia. O sea, necesidad de diario, no por porciones, diario. Y primera de Timoteo 1:15, o acá lo que dijo el apóstol Pablo. Primera de Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Jesús el Cristo vino al mundo para salvar ¿a quién? A los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Se reconoce Pablo, me reconozco yo, ¿sí? Esa misericordia de Dios. ¿A qué vino entonces Jesús el Cristo? ¿Sí ven? Es que esa misericordia, la necesidad de la otra persona, y que nosotros podamos realmente ir Así es. a cumplir, a mostrar qué es lo que ellos necesitan. Recuerde lo que quiere decir la misericordia. Entonces, la necesidad y se expresa hacia los demás, ¿sí? Y no miremos lo físico, no miremos lo material. La gente, eso también se da en esa parte, pero nosotros no podemos ver al ser humano simplemente en lo físico y en lo material. Nosotros ya hoy creemos que Jesús es de Cristo y creemos que Dios nos ha revelado a su Hijo Jesús de Cristo para que vivamos unidos a Él. Dios es espíritu, nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios.
¿sí? Somos seres espirituales y la imagen de Dios que tenemos que mostrar es al Hijo de Dios, al Cristo. El Cristo es la imagen de Dios, del Dios invisible. Y hoy nosotros entonces, al creer en el Jesús de Cristo, mostramos esa imagen, mostramos esa Él, mostramos esa Cristo. Entonces, misericordia quiero. Entonces es lo que yo les decía ahorita, hay que ver a todo ser humano con 3 problemas. Y esa parte sí que es complicada. Que usted pueda ver al que lo aborrece a usted con 3 problemas. Porque usted en su cara también quiere como, ay, pero ¿por qué, hombre? ¿Por qué tengo que aguantarme esto? Y uno quiere responder. Ver entonces a las personas que tenemos a nuestro alrededor con 3 problemas. Que aún las personas que más queremos, como al no tener esta fe, entonces también tienen 3 problemas. Pero ¿cómo si es mi mamá? Si es mi papá, ¿cómo los quiero? Si son mis hijos. Tienen 3 problemas. Y los puede querer mucho, pero tienen 3 problemas. Y hay que entonces hablarles, testificarles. Y al enemigo también hay que hablarle y hay que testificarle. Y al que me aborrece, también tengo que hablar y tengo que testificarle. Y al que me hace la vida imposible, también tengo que hablarle y testificarle, porque también tiene 3 problemas. Eso es lo que el Señor está diciendo. Vayan pues y averigüen qué quiere decir esa misericordia que yo quiero. Porque es que entre nosotros es fácil, lo que yo les decía, es fácil ir a otra nación y ver al hermano que vemos por las redes y, hermano, pastor, y abrazarlo, y diga la foto y la subo. Y con el pastor X de tal país. Eso es fácil. Amar al que me ama es muy fácil, pero amar al que me aborrece. Por eso es necesario que yo pueda ver a la otra persona con 3 problemas. Es necesario que yo esté deseoso de anunciarles la respuesta, solución a esos 3 problemas. Jesús es Cristo, a eso vino. Yo creo que Jesús es el Cristo, amén. Entonces haga lo mismo que Él hizo. Es que Él lo hizo, invitó a que se hiciera, enseñó a que se hiciera, y fuera de eso mandó a que se hiciera. Él es el Evangelio, hizo el evangelismo, enseñó a hacer el evangelismo. Ahora entonces nosotros tenemos que cumplir. Mire el texto de Hechos 3, 1 al 6. Ahí. Entonces eso lo ven mucho aquí en la religión. Y se muestra que eso hay que hacerlo. Pero lo hacen contrario a lo que lo hizo Pedro. Hechos 3 del 1 al 6 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9 de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús el Cristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces, si usted mira la misericordia de la parte económica, usted le da una monedita a esa persona que está ahí, porque le está pidiendo una limosna, le da sus centavitos o le da su billetico, lo que le sobre le va a dar. O si lo ve muy mal de ropita, le dice: yo le tengo una ropita, mañana usted viene todos los días hasta acá, yo le tengo una ropita. Y ahí busca en su casa ropita, porque esa ropita a usted ya no le sirve, se la va a dar a esa persona, ¿cierto? Y entonces, qué ese hombre tan misericordioso, qué mujer tan misericordiosa, mire, tan dadivosa. Pero hay que averiguar lo que significa misericordia quiero. Y entonces, ante los ojos de los demás, usted es una persona muy misericordiosa. Y va y lleva aguapanerita con pan, madruga, otra noche, a llevarle a toda esta gente eso, y está haciendo una obra muy bonita. Entonces Dios se complace de eso, y entonces la misericordia de Dios que está en usted. Eso no es lo que muestra el texto. Este hombre tenía un problema, estaba separado, es que quería entrar al templo y no podía. ¿Sí? Es que anhelaba entrar, pero no podía entrar ahí por la condición en la que estaba, una condición de maldición, una condición entonces de pecado, una condición de separación de Dios, una condición de gobierno de Satanás. Pero ¿quién realmente le quita ese problema? A él le están diciendo: míranos a los ojos atentamente,
Y no espere plata ni oro, pero lo que sí necesita, que yo tengo, eso le voy a dar. Esa misericordia de Dios que vino a mí y está en mí, de eso le voy a dar. Y eso recibió. Misericordia quiero, dice el Señor. ¿Sí? Pero nadie puede dar lo que no tiene. ¿Sí? Entonces uno puede vuelvo al tema. Yo puedo decir que tengo misericordia, pero lo estoy reflejando, lo estoy haciendo. Mira los textos que vimos ahorita, a qué fue que vino Jesús de Cristo, y la gente lo invoca para que le dé dinero, para que le dé salud, para que le ayude con sus hijos, para que le ayude con su familia, para que le ayude en la empresa, para que le ayude con el político de turno. Pero a eso no vino. Así es. A eso no vino. Y lo más triste es que los religiosos creen que se puede ver a Jesús de Cristo diferente a lo que Él es, y con eso engañan. Y lo más triste es que nosotros sabemos que no es así y estamos callados y estamos quietos. Entonces, como creyentes, para ir terminando, ¿qué tenemos que hacer? Jesús el Cristo vino a servir y vino a dar la vida por los demás. ¿Qué hago yo? Si yo realmente ya reconozco que no vivo para mí, que vivo es para Él, entonces esa parte tiene que estar en mí. Yo tengo que dar la vida por los demás. Y dar la vida literal es predicar el Evangelio que Jesús es de Cristo. Amén. Testificar que Jesús es de Cristo. Y no tengo que esperar ir al culto, tengo que hacerlo todos los días. Eso es dar la vida por el que tengo al lado, por el que me aborrece, por el que no me quiere, por el que me señala, por el que me hace la vida a cuadritos, por el que me estorba, por el que es un obstáculo. ¿Sí? Dar la vida literal, el Evangelio que Jesús es de Cristo. Que tengo que ir a ciertos lugares, vamos, reunámonos con los hermanos de ese lugar, pero vamos afuera a hacer el trabajo que hay que hacer. Y si no puedo ir, vayan ustedes y háganlo. No me manden fotos, eso no es importante. Para un reporte aquí, vale, pero para el reino de Dios es que Dios sabe qué estamos haciendo. Amén. Estamos cumpliendo con la evangelización mundial, Dios lo sabe que lo estamos cumpliendo. No necesitamos tanta cosa. Es realmente ir a dar lo que el ser humano necesita afuera. Amén. No se trata de ustedes, no se trata de mí. Se trata de que le obedezcamos realmente a Dios, que Jesús de Cristo vino a servir y a dar su vida por los demás. No esperemos ser servidos, sirvamos de corazón. Sirvamos con esta verdad única que es el Evangelio que Jesús es de Cristo. Mateo 24:14 está diciendo que hay que anunciar, hay que predicar este Evangelio del reino en todo el mundo, y se tiene que dar el testimonio de que Jesús es de Cristo hasta lo último de la tierra, en todas las naciones. Hechos 1:8 también, hasta lo último de la tierra. Hechos 5:42, todos los días. Todos los días esta gente estaba siendo azotada, estaba siendo perseguida, habían estado encarcelados, estaban amenazados, no pueden predicar en ese nombre, y todos los días lo hacían. Estaban reportando sufrimiento, no reportaban el sufrimiento, no estaban mostrando sus espaldas aporreadas, no estaban mostrando que no tenían comida, que no tenían dinero, era gozosos de ser tenidos dignos de pasar esa afrenta, de pagar esa afrenta por predicar el nombre de Jesús de Cristo. Y entre todo ese vivir, accionar, muchos eran levantados. Es que muchos eran levantados a través de las cadenas, a través de la cárcel. Muchos eran levantados con el Evangelio que Jesús es de Cristo. Por eso es tan importante que nosotros no permitamos la mezcla. Que si nosotros permitimos la mezcla, entonces la gente no se va a levantar. Esto era para que llevara un ritmo impresionante, pero se ha frenado. Se ha frenado porque la mezcla se ha permitido, porque se ha desviado la mirada, porque se está cumpliendo lo que el apóstol Pablo dijo: es que yo temo que como esa serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos también sean extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Y tristemente ha pasado que la fidelidad a Jesús de Cristo se ha extraviado,
Y sí es fiel, pero al hombre. Pero a Jesús el Cristo esa fidelidad se ha extraviado. Porque es un trabajo de ¿quién? Del diablo. ¿Sí? Del diablo. Entonces nosotros no podemos permitir que eso pase en nosotros. Hay que avanzar. Hay que avanzar. Es que el Cristo vino a dar su vida. El Cristo vino entonces a servir. El Cristo entonces vino a predicar este evangelio en todo lugar. No necesita que lo manden, es que Él vino a hacerlo donde tenía que ir. Venga, quédese con nosotros. No, me es necesario pasar a este lugar, porque para eso fue enviado. No es para que usted se quede en un solo lugar viviendo como rey o como reina, a ver la mejor cama, a ver el ventiladorcito porque hace mucho calor, ¿ah? El aire acondicionado, a ver las comidas, las mejores. ¿Dónde voy a ir? A ver el carro que me va a llevar. No, es que eso no es. Vayan y aprendan realmente lo que significa misericordia. Quiero que eso esté en nosotros. Y termino con este texto. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esto es puro evangelismo, esto es evangelización mundial. Es que están dando es el testimonio, ¿sí? El testimonio de que Jesús es el Cristo. Lo están dando ¿por qué? Porque han creído a esa sangre derramada de Jesús el Cristo. Por eso están entregando sus vidas, inclusive si tienen que morir, las dan. Pero el testimonio de que Jesús es el Cristo se da. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Vayan pues y averigüen qué quiero yo con la misericordia. La recibimos, claro. Ahora hay que ir a darla. Ahora es que yo también mire la necesidad de la otra persona y pueda compartir esta respuesta, solución. No que vamos a convencer, porque no convencemos a nadie. Eso sí. No crea que porque usted le pida perdón a la otra persona después de que la ha tratado muy mal y usted le predicó el evangelio, ahora lo abrazó y no, ahora ya me lo gané. Usted y yo testificamos que Jesús es el Cristo y la obra la hace el Espíritu Santo. Si lo va a levantar el Señor, lo levanta o la levanta. Y la levanta para que sea un discípulo de Jesús el Cristo. Y cumplimos con la evangelización mundial. Vamos a orar, amados hermanos. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, por este momento que nos has permitido, Señor, reunirnos, Señor, para seguir siendo llenos de este evangelio que Jesús es el Cristo. Señor, hoy oramos, Padre, para que podamos nosotros poder comprender y creer, Señor, lo que significa la misericordia, Señor. ¿Qué tenemos que hacer, Señor? Cumplir, Padre, realmente con lo que tú estás demandando. Misericordia quiero. Esto es lo que tú has mandado y en nosotros tiene que estar obedecido, Señor. Si lo creemos, lo vamos a obedecer, Señor. Tenemos que ser, Señor, como Jesús el Cristo lo enseñó. Es que se trata de que demos la vida, de que prediquemos, de que testifiquemos de que Jesús es el Cristo, de que lo testifiquemos en todo lugar, Señor, de que esto sea todos los días, Señor, porque a través de predicar el evangelio que Jesús es el Cristo, entonces los que están perdidos, Señor, van a ser salvos, Señor, van a ser encontrados, Señor, porque realmente el Cristo no vino a condenar al mundo, sino que vino para que el mundo sea salvo por él, Señor, por todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, Señor. Amén. Este va a ser salvo, Señor, va a recibir vida y va a recibir vida en abundancia, Señor. Padre, esto es lo que tenemos que hacer, Señor, ir, Padre, ir a hacer el evangelismo, ir a hacer la evangelización mundial, pero creyendo que Jesús es el Cristo, que Él es el que lo hizo todo, Señor, que Él es el merecedor de honra, de gloria, de exaltación. Queremos estar en esa dirección, pero guiados por el Espíritu Santo, Señor, siempre en obediencia, Señor, donde el Espíritu Santo mismo nos lleve, Padre, a honrarte, a glorificarte y a exaltarte por siempre, Señor. A que tu nombre sea levantado, Señor, solo tu nombre, amado Dios. Señor, recibe el honor, la honra y la gloria, porque solo tú te la mereces. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Amén. Amén.